Estamos en vivo a través del Meet y del Instagram para recibir un mensaje que el Señor Jesús ha puesto en nuestros corazones para compartir y alimentarnos de la bendita y poderosa palabra de Dios. Así, Cintia, si comenzás con la oración, ya empezamos el desarrollo del mensaje que tenemos para hoy, para nuestros hermanos. Padre amado, te damos gracias, amado Señor Jesús, por este día. Señor, gracias por regalarnos estos lindos días, Señor. Gracias por darnos el privilegio de disfrutar de tus misericordias renovadas, Señor, en cada mañana, cada día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de vivir, Señor, en tu amor, en tu favor, Señor, rodeados de tu favor, porque dice tu palabra que nos rodeas como un escudo de favor, Señor. Así que te damos gracias, papito querido, por favorecer a tus hijos, por estar al control de la vida de tus hijos, por estar al control de cada detalle, Señor, de cada proceso, de cada situación, por escuchar las oraciones de tus hijos, Señor, por conceder las peticiones de nuestro corazón, Señor. Gracias, amado Jesús. Y también, papito querido, nos limpiamos nuestra mente de toda contaminación de carne, de espíritu, Señor, que pudimos adquirir durante el día, Señor, de toda cuestión que no te agradó. Te pedimos perdón, Señor, y predisponemos nuestro corazón, Señor, como un corazón receptivo para recibir lo que tengas para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, el mensaje que vamos a compartir hoy tiene como título Mirando al Invisible. Y el primer versículo que vamos a escudriñar va a ser leído por Soledad. El primer versículo es Isaías 66:2 de la versión Reina Valera. Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Amén. Amén, amén, amén. Sí, el versículo nos enseña y consigna, pero a este miraré con aprobación. Una de las definiciones de mirar indica la opinión que se tiene de una cosa o de alguien cuando se piensa o examina con exactitud o detenimiento. Y el Dios que creó el universo, sobre el cual no existe nada ni nadie, ni tampoco más allá de él, tomó la decisión de vivir con aquel que es humilde y contrito de espíritu. La palabra humilde no se refiere al área material, al área económica, se refiere al corazón del hombre. Literalmente, humilde es el que es obediente o sumiso. Alguien que es consciente del daño que causa vivir en el pecado. Y la palabra contrito significa que está arrepentido o afligido por golpes duros o por una carga pesada, con un corazón quebrantado por el pecado. Y nos sigue alimentando esta palabra cuando consigna y tiembla ante mi palabra. Y podemos hacer un desglosamiento de algunas cuestiones que deben tenerse presente sobre esta situación de temblar ante la palabra de Dios.
Y algunos creyentes que ya no son más ni descuidados ni imprudentes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando vino a sus vidas, les ha enseñado, y ellos, estas personas, escuchan con atención todo lo que Él le diga para recibir la enseñanza. Como lo hacía el profeta Samuel, cuando decía: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Otra parte, otra definición de estas personas son aquellos que no son ni ignorantes ni incultos, porque tienen conocimiento acerca de lo que nos enseña la Biblia, acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios, pero ¿qué hacen? Desvían sus textos, los pervierten para engañar al pueblo de Dios. También hay otra fracción que son identificados como aquellas personas indiferentes, que a diferencia de lo que recién mencionamos, no se burlan, pero tampoco se alimentan de ella, no le dan la debida importancia a la verdad que han aceptado. La palabra de Dios permanece en sus casas, honrada pero sin ser leída. No le asignan ninguna importancia, ni tampoco la escudriñan, no meditan sobre su contenido, ni la aplican ni a su conciencia ni a la vida diaria. Y fíjense este detalle: cuando Jesús le reiteró 3 veces a Pedro: apacienta mis ovejas, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. En los 3 versículos le reitera. ¿Y qué le estaba diciendo? Que pastoree, que instruya y que enseñe al pueblo de Dios. Y ustedes saben que nosotros, aquellos que tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de creer en el nombre de Jesús y de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, somos el rebaño, dice la palabra, el rebaño de Dios, y Jesús es nuestro pastor. Una de las características de las ovejas es que son animales rumiantes, o sea que deben masticar 2 veces las hierbas para después convertirlas en su alimento y transformar ese alimento en carne de su cuerpo. Y nosotros, que somos el rebaño de Dios, la posesión exclusiva, nos dice la palabra de Dios, debemos hacer lo mismo con el alimento diario, que es su palabra. ¿Para qué? Para conocerlo, para alimentarnos, para fortalecernos y emplearla como arma de ataque y de defensa en las tribulaciones que vamos a atravesar, para enfrentar y derrotar al enemigo, así como lo hizo Jesús cuando estaba en el desierto. Y podemos decir quiénes son los que tiemblan ante la palabra de Dios. Son esas personas que avanzan y que crecen en la gracia, que se vuelven conocedores de la misericordia de Dios, que entran en su pacto y que tiemblan. ¿Por qué? Porque sienten un santo respeto hacia aquel que perdonó sus pecados y que les otorga la vida eterna. Sobre esta característica, sobre esta circunstancia,
2 profetas y un apóstol nos hablan en la palabra de Dios. Moisés dijo: estoy espantado y temblando. En la presencia de Dios, un hombre tiembla. Eso sucedió en el monte Sinaí, cuando Dios habló al pueblo. Y el hombre tiembla. Y si no lo hiciese, sería peor que el demonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que los demonios creen y tiemblan. Ellos llegan hasta ese punto. Y el que conoce a Dios y tiene algún sentido de su infinito poder, de su pureza y de la justicia perfecta, tiembla delante de su presencia. El otro profeta fue Daniel, que nos enseña la palabra en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 8, y dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. No tuve vigor alguno. Y el tercero de ellos fue Juan. Fíjense que Juan, el apóstol, era el apóstol, el discípulo amado de Jesús. Tenía un gran sentimiento hacia él, a tal punto que era considerado el discípulo amado. Cuando ya estaba él crucificado, dirigiendo su mirada, le dice a Juan: he aquí tu madre, refiriéndose a María, y a María: he aquí tu hijo. Ese era el acercamiento que tenía Juan con nuestro Señor y Salvador. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 17, dice Juan que tuvo una visión del Hijo del Hombre. Y a pesar de esa cercanía, en el versículo 17 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Ahora vamos a leer el segundo versículo que vamos a desglosar en el mensaje de hoy. Amén. Hebreos 5:9, la versión TLA. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Amén. 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 Jesús nos ha dejado un ejemplo que debemos aprender: humilde obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre Celestial en todas nuestras aflicciones, y que esas aflicciones, son necesarias para aprender la sumisión. Él, con su sangre, compró a los hombres, y por el mérito infinito de su muerte, les ha otorgado una gloria sin fin. Esa gracia, como escuchábamos en el mensaje de semanas atrás, ese regalo inesperado del Dios Todopoderoso, está para todas aquellas personas que toman esa decisión de creer y recibirlo a su Hijo como su Señor y Salvador.
a través de Jesús se ha desplegado y expandido a todo el mundo, a toda aquella persona que toma esa decisión. Pero también recordemos que como pecadores que somos, debemos primero arrepentirnos del pecado, segundo, abandonar ese camino. Tercero, creer en Jesús como nuestro rescate y sacrificio por nuestra alma. Recibir el don del Espíritu Santo, ser colaborador con Él para que llevemos el mensaje de la reconciliación del mundo con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Caminar conforme a su voluntad en el día a día y continuar de esa manera hasta que termine nuestra existencia acá en la tierra. La Biblia nunca nos enseña que una fe resistente mantendrá al creyente lejos de todo sufrimiento. No, al contrario, es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios conforme nos enseña su palabra. Y ser obedientes es lo que nos hace más semejantes a Jesús. Y cuando tomamos esa decisión, cuando tomamos la decisión de ser obedientes, Él nos apuntala, nos sostiene, nos ama, nos da el poder por medio del Espíritu Santo que selló nuestros corazones. Y estamos tomados de su mano, nos dice la palabra. Somos tan importantes para Dios que Él tiene como prioridad bendecir esa obediencia. Obviamente que esa bendición a veces no llega de manera inmediata. Puede tardar meses, puede tardar años antes de comenzar a disfrutar esos frutos. Pero con la certeza y la seguridad de que vamos a cosechar lo que sembramos. Gálatas 6:7 nos dice: cada uno cosecha lo que siembra. Y Jesús fue perfeccionado en medio del sufrimiento, asumiendo la muerte en la cruz. Vino a ser un autor de salvación y libertad hacia lo eterno para aquellos que le obedecen o se conforman bajo su autoridad. Asumió nuestra humanidad, dice la palabra, y dentro de ella obedeció a Dios. Como el libro de Juan, en el capítulo 6:38, dice que Él vino para cumplir la voluntad de su Padre. Y Pablo, en Filipenses 2:7 y 8, nos dice: tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos enseña la palabra que Él fue a esa muerte, que Él fue a esa cruz con el gozo, ya viendo mi vida, la tuya y la de cada una de aquellas personas que creyeron y que lo reciben a nuestro Salvador. Ahora vamos a leer el tercer versículo que vamos a escudriñar esta noche,
Colosenses 1:15 de la versión TLA. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Amén, amén. Y aquí Pablo utiliza en el original griego la palabra prototokos, que significa antes de toda creación. O sea, que él no nació o comenzó a existir en la creación. Existió antes que cualquier creación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 al 3, en el capítulo 1 de los versículos 1 al 3 nos dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y ustedes saben que esa es una de las formas que identificamos a Jesús, el Verbo. Otras la identifican como la palabra. Y si se ubica el nombre de Jesús, vemos que en el principio era Jesús. Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Este estaba en el principio con Dios, nos dice. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sabemos que no existió un tiempo en que Él fue concebido. ¿Por qué? Porque Él habita en la eternidad. Y este mismo capítulo, en el versículo 14, nos enseña: y el Verbo se hizo carne. Jesús se hizo carne. Y acá, si ustedes buscan alguna historia para aplicarla a la Navidad, que se celebra año tras año, está ahí la tiene. El Verbo se hizo carne, dice. Y esa fue la forma en que Él se convirtió en la imagen del Dios invisible, que vino hace más de 2000 años. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña que Él tuvo su comienzo en Belén. A través de la profecía de Miqueas se nos anuncia que Él nacería en Belén, pero también nos dice que sus orígenes se remontaban al principio de los tiempos, a los días de la eternidad. E Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, nos dice: porque un niño nos ha nacido. Y acá viene el detalle: un hijo nos ha sido concedido. Él, ese hijo, vino de la eternidad y asumió nuestra humanidad. Y el versículo que recién ha leído Sole, en la segunda parte, nos dice: Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Y aquí Pablo utiliza la palabra griega eikon para describir imagen. Y en otras cartas, como por ejemplo en Hebreos 1:3, el mismo Pablo nos dice: Él es el resplandor de su gloria,
la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. Y aquí dice, la imagen misma de su sustancia. El sinónimo de la palabra sustancia es materia, y el sinónimo de materia es cuerpo, el cuerpo de Dios. Y también otro versículo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 1, 35, cuando llega el ángel y se le presenta a María, le dice, el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Porque eso es lo que es Él, el Hijo de Dios. Ya antes de llegar a este mundo. Y Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, Simón Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es eso es lo que es Jesús, el Hijo del Dios viviente, la imagen del Dios que no podemos ver y que ahora está allá, sentado, intercediendo por nosotros ante el Dios Todopoderoso, ante nuestro Padre Celestial. Y así, de esta manera, vamos a leer el último de los versículos. 2 Corintios 4:18, de la versión Reina Valera 1960. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. 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 Y aquí la palabra de Dios nos enseña que no debemos apuntar nuestra mirada hacia las cosas que se ven, hacia las cosas del mundo, como por ejemplo el dinero, los honores, los placeres, las ganancias que son visibles y que apantallan los sentidos de aquellos que no saben nada acerca de nuestro Padre Santo. Y Él nos enseña que no pongamos nuestro corazón en esas cosas. El rumbo y la meta en la vida de Pablo estaba más allá. Él enfocaba su visión hacia las riquezas invisibles del Dios en Cristo Jesús. Él apuntaba al cielo y a la gloria eterna que lo espera a Él y que nos espera a nosotros si enfocamos nuestra mirada en Jesús. En esta nueva vida espiritual tenés que enfocarte hacia las cosas del reino de los cielos. El que está corriendo una carrera como somos nosotros hacia la meta de Jesús, no tenés que desenfocarte mirando esas cuestiones materiales que te decía recién. No te distraigas, enfócate en el reino de los cielos, enfoca tu mirada en Jesús. Y así como esas cuestiones materiales te desvían de lo que es importante, también cuando estás pasando por alguna aflicción, tómalo como algo meramente pasajero, como nos enseña la palabra. Enfócate y afirmate en Jesús, lee, alimentate de lo que el Señor escribió, para que cuando llegue el momento
te afirmes y salgas victorioso, como salió Jesús en el desierto, con la palabra. Ante cada distracción que pueda tener tu vida, recordá lo que está escrito, pero para recordar tenés que leer. Y como la oveja, masticarlo para que se vuelva cuerpo tuyo y para que te alimente y te sostenga. Y decimos, ¿hacia dónde mirar? Y la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y acá está eso que recién les dije, el cual, por el gozo puesto delante de él, el gozo de tu vida, el gozo de mi vida, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Y llegamos al versículo final que menciona el título y que se encuentra en 1 de Timoteo 1:17, y nos dice la palabra de Dios: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ese es el mensaje, mis hermanos, que el Señor Jesús ha puesto en mi corazón y que quería compartir con ustedes para que les sea de edificación, para que podamos alimentarnos como Él ha escrito allá en el inicio de los tiempos, y que nosotros tenemos para día a día, así como el maná venía en aquellos tiempos del desierto del pueblo de Dios, nos alimentemos. Y bueno, ese ha sido el mensaje que tenía para compartir con ustedes, así que espero y anhelo que les sea de bendición y que puedan aplicarlas, esa palabra, en su vida, en el nombre de Jesús.